¿cuáles son los puntos principales de esta iniciativa integral presentada en el Congreso por el diputado Javier Corral y por el senador Gustavo Madero? Bueno, yo creo que los puntos principales de esta iniciativa tienen que ver con impulsar fundamentalmente la convergencia tecnológica entre radiodifusión, es decir, radio y televisión abiertas y telecomunicaciones, fomentar la competencia al establecer cotos para que no sigan creciendo las empresas dominantes del sector y facilitar lo que es la asignación de frecuencias de uso comercial, así como las llamadas de uso público, que permitiría pues a los gobiernos, órganos autónomos, gobierno federal, estatal, municipal, acceder a las frecuencias, fomentar el reconocimiento también y el impulso de la radio comunitaria en México, reconocer también que las comunidades y pueblos indígenas pueden operar sus propios medios de comunicación a través de un procedimiento muy ágil y sencillo. En el ámbito, por ejemplo, de los derechos de los usuarios, se fortalece las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, y también se reconocen una serie de derechos que tienen que ver con el consumo cotidiano pues, de diferentes servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, una de las propuestas más innovadoras consiste en que ahora se mida por segundo y no se dé el redondeo. Esto es una práctica, por ejemplo, a nivel internacional de cobro y que tendría pues una enorme repercusión también en el bolsillo de millones de usuarios de la telefonía celular o móvil aquí en nuestro país. Hay también límites a lo que es el tema de la publicidad, es decir, considerando pues que debe haber un respeto fundamentalmente a las audiencias. Uno de los aspectos es de que no se cargue el tiempo total de la publicidad, por ejemplo, en los llamados horarios AAA y nos estén interrumpiendo a cada rato las telenovelas, las películas, en fin, que hay un respeto a la continuidad como una posibilidad también de respeto a lo que son los derechos autorales, que es un tema que preocupa mucho a las sociedades pues que fomentan la protección de estos derechos. Entre otros atributos pues que veo como muy importantes, y por eso considero que es una ley moderna, proconvergente, procompetitiva y que debemos apoyar los ciudadanos, porque creo que tiene en esencia una preocupación de carácter social, ciudadano, de protección a la infancia, de protección a los consumidores y a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cuál es su opinión de esta confrontación que se dio en la arena pública entre la visión, digamos, la opinión de Javier Corral y la opinión de Carlos Sotelo, en el cual en un inicio estaban unidos ambos legisladores, estamos hablando de abril o marzo de 2008, pero que después Carlos Sotelo alega que el PAN en ese momento se echó para atrás, no impulsó la iniciativa y que entonces ahora en este momento en el cual el orden del Congreso ha cambiado, ¿no? Es mucho más complicado ir a una reforma integral y entonces él dice, bueno, una reforma parcial y negocia con el PRI el asunto de los refrendos. ¿Qué opinión tiene de esa confrontación? ¿No cree que podía haber más bien, tenía que ver ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, bueno, es una diferencia que se dio sobre todo por el acuerdo que hizo Carlos Sotelo con el senador Manlio Fabio Beltrones y el PRI, que son dos temas que traía el senador Beltrones. Uno de ellos era el de las prórrogas, equiparar, digamos, las prórrogas que existen en otras concesiones, por ejemplo, en concesiones mineras, uso de aeropuertos, agua, etcétera, etcétera, equipararlo pues a lo que se da en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones, pero sabemos que no es lo mismo, evidentemente, porque la radiodifusión es ante todo un bien social y tiene una función social muy importante que no se puede equiparar a la explotación de una mina, y porque tiene que ver también con los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Y el otro tema que traía también el senador Beltrones es el de las frecuencias de FM, las combos. Lo que ha procurado el senador Beltrones es de que estos canales se otorguen pues de manera generalizada a todos, sin considerar que también tenemos mercados con un operador principal dominante en determinadas plazas aquí en nuestro país. Muchos hablan de las familias que controlan la radiodifusión en México. Eso hay que analizarlo pues con mayor detalle, pero sí es cierto que existe una presencia muy importante de unos grupos o familias comparados pues con otros, ¿no? El caso de Radiorama, que ya está llegando a las 300 estaciones de radio en el país, la mayoría de ellas de AM, y sería obviamente el gran beneficiario
de una propuesta como la que propone el senador Beltrones. Entonces eso es lo que se debe ponderar ya cuando se considera una nueva iniciativa. Entonces eso es lo que metió ruido, finalmente esta discusión, esta diferencia entre el senador Beltrones y el ahora diputado Javier Corral, porque cuando se dio esta diferencia, Javier Corral había dejado de ser senador, era un ciudadano como cualquiera de nosotros. Pero afortunadamente ya no se hizo el debate, más bien hubo un acuerdo de las bancadas y ahora van juntas. Y sí le podemos reprochar, y lo digo con todas las palabras, al PAN, que en su momento no tuvo una definición muy clara sobre el proyecto de reforma integral, cuando tenía todo para que se aprobara en el Congreso de la Unión. ¿Ahora le ve firmeza al Partido Acción Nacional en el impulso de esta iniciativa integral, de alguna manera? Veo la firmeza en la Cámara de Senadores, quizá también existe en la Cámara de Diputados, donde veo ambigüedad y donde veo una poca claridad es en el gobierno federal, y en esto sí debe existir una conciliación. Ahora, también es cierto que los legisladores pueden trabajar por su cuenta sin el gobierno federal, pero finalmente el espaldarazo del presidente Calderón y de los diferentes funcionarios ligados a este tema, pues siempre será fundamental, porque el PAN finalmente está en el gobierno federal. Va a haber mucho ruido, va a haber muchas presiones, sobre todo en el gobierno federal, para impedir que las bancadas pues se unifiquen y voten a favor de esta reforma integral, pero al menos lo que hemos visto hasta ahora es de que sí van con los temas pues fundamentales, y eso es algo que debe celebrarse. Sobre hablando precisamente sobre la posición del gobierno federal, el órgano promotor de productos audiovisuales que creó por decreto hace 2 semanas el gobierno federal, ¿qué opinión tiene sobre esa cuestión? ¿Va relacionada con este tema? No va relacionada. Creo que a todos los que estamos más o menos al pendiente de lo que sucede en el ámbito de la legislación de los medios, nos sorprendió incluso su publicación. Se ve que no hubo una consulta previa, salvo quizás en los más altos órdenes del gobierno federal. Tener la firma de varios secretarios de Estado, como finalmente ocurrió, es algo que también tuvo un significado pues político muy interesante, pero no termina de convencerme, es decir, como que no quedan claros los objetivos pues que va a tener este órgano. Creo que el gobierno nos debe una explicación, y creo que es un tema que debe pues de debatirse y de comentarse, ¿no? Los propios medios de los llamados servicio público tampoco han opinado al respecto, y es pertinente pues que también se manifiesten sobre los objetivos y sobre los alcances, los beneficios que llegaría a tener todo esto. Por último, la pregunta regresando al asunto de los refrendos. Argumentos que ha sostenido, por ejemplo, Carlos Sotelo al decir que las televisoras no les preocupa en estos momentos bastante el asunto del refrendo porque tienen refrendado su concesión hasta el 2021. Y que en este caso, si se sometería a una licitación pública, en este caso, lo que mencionaba de alguna manera Purificación Carpinteiro, en el sentido de que ahorita como no hay incertidumbre, los pequeños radiodifusores, ¿no? En lugar de invertir, habría una venta hacia sus estaciones, hacia los radiodifusores más grandes, ¿no? Hablando económicamente. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es decir, ¿qué se tiene que regular? Es decir, ¿qué mecanismo tiene que hacer a efecto de que, yendo por una desconcentración, no se estaría cayendo en el riesgo de, al contrario, de caer en una concentración mayor, ¿no? Bueno, yo creo que se debe dar solución a las concesiones de radio que han vencido. Creo que hay sensibilidad, por lo que sé, allá en senadores y en Cámara de Diputados. Tengo entendido, ayer lo anunció el mismo senador Krill, que se va a incorporar un transitorio para regularizar a todos los que están pues en esta situación, que son fundamentalmente concesionarios obviamente de radio, donde hay pequeñitos, donde hay grandes, en fin, pero que sería una especie de borrón y cuenta nueva, lo cual me parece muy bien, ya para dejar que ese tema deje de estar haciendo ruido en una reforma integral de gran calado como es la que se busca actualmente. Entonces, lo que se establecería es un procedimiento, digamos, intermedio, es decir, los que presentaron su solicitud de refrendo antes de la aprobación de la ley Televisa, pues bueno, lo pasaron, ¿no? De manera pues automática. Después, una vez que se aprobó la ley Televisa y entre la sentencia, se estableció un procedimiento de contraprestación económica, y que es el que también más de 100 concesiones tuvieron que pagar por el refrendo. Lo que se aplicaría para los de esta tercera